Ay, hola a todos y todas. Bienvenidos y bienvenidas a la penúltima clase de la Escuela Ambiental Constituyente. Ya estamos terminando este arduo proceso, estas muchas clases. Arduo proceso de formación. Hoy día tenemos a Seba Benfeld. Buenísimo. Hola, hola. ¿Cómo están? Hola, Seba, yo creo que primero te queremos conocer, no sé, decir quién eres, qué haces, qué vas a hablar. Creo que varios aquí ya te conocen por liderar la campaña de Escazú y por la media pega que has hecho junto a tu equipo. Así que queremos saber un poquito más de ti, para que te presentes, por favor. Buenísima. Bueno, yo soy Seba Benfeld, tengo 19 años y, bueno, como decían, claro, estoy liderando la campaña de Escazura Chile, una campaña que nació en marzo de este año con el propósito de que el gobierno de Sebastián Piñera firmara el acuerdo de Escazú, que es justamente el tema del cual queremos hablar y profundizar un poco más en esta charla, hablar un poco de qué es el acuerdo de Escazú, cuáles son sus implicancias y por qué es tan importante que ya no puedo decir que el gobierno firme porque ya no firmó, pero que adhiramos nuevamente como país. Así que yo me resumiría con esas pequeñas palabras. Claro, Súper. sí, o sea, el gobierno no firmó Escazú al final, entonces igual vamos a tratar estos temas ahora y también Seba va a hacer una presentación y pueden ir dejando sus preguntas en el chat, después con Nati las vamos a ir leyendo para que pueda responder, así que yo cacho que dale Seba, como te sientas cómodo, parte. Todo en la pantalla. Buenísima, Y tu público. bacán. Bueno, antes de partir, igual quisiera agradecer muchísimo a ustedes por el espacio, a Fridays por organizar esta tremenda escuela constituyente que ya lleva muchísimas clases y que sin duda marca un poco la pauta y que educa a muchas personas para que podamos atender el proceso constituyente de la mejor manera posible. Yo creo que el acuerdo de Escazú también es algo que podría caber dentro de la Constitución, o ciertas partes también podrían entrar, entonces muy feliz de estar aquí. Muchas Em, gracias a ti. Vamos a partir un poco la presentación de una manera un poco diferente. Tal vez uno esperaría que partiéramos inmediatamente hablando qué es el acuerdo de Escazú, artículo por artículo, pero a mí me gusta siempre partir con esta imagen, que en mi caso por lo menos me llama mucho la atención, porque es la primera vez que el ser humano se aleja de la Tierra propiamente tal y llega al espacio, llega a la Luna. ¿Y por qué es muy interesante esta fotografía? Porque se toma en un momento en el que el ser humano está compitiendo. Estábamos en una guerra fría, ¿no es cierto?, compitiendo Estados Unidos con Rusia, una carrera que abarcaba muchísimos aspectos de la vida humana, pero que también se concretó, por ejemplo, en la carrera por la llegada al espacio. Y entre esa competencia, entre ya quien llega primero a la Luna, llega un grupo de personas y al momento de llegar, lo primero que hacen es darse vuelta y mirar hacia la Tierra. Lo que cuentan luego los astronautas cuando vuelven a la Tierra es que nunca habían pensado que iban a llegar tan lejos, que iban a llegar hasta la Luna, para estar más interesados y más preocupados en ver la Tierra. Porque ahí hay un sentimiento común, independiente del contexto, independiente de lo que hagamos, independiente de cualquier cosa, todos tenemos el mismo sentimiento con la Tierra, que es nuestro hogar común. Y cómo no quererla tanto si la Tierra es justamente eh, eh, así, es así de bella. Ya estamos, por ejemplo, en una fotografía de un lugar de Chile, un lugar como cualquier otro. Hay muchos lugares muy hermosos en Chile, en Latinoamérica y en el mundo en general, con glaciares, aguas, ríos, cerros, pastos, árboles, bosques. Es realmente increíble, es muy hermoso y por eso también todos sentimos un profundo sentido de hogar común con ella. Pero sin embargo, pese a que en general todos sentimos ese sentimiento común, desde los astronautas del espacio, nosotros hoy día en la charla y cualquier persona, en realidad cualquier ser humano, cualquier habitante de este territorio, pese a ello lo destruimos. Y lo destruimos de una manera también muy impresionante. Esto, por ejemplo, es una foto de Tiltil del 2018. Los años son para poder poner cuándo fue la foto. En realidad, lamentablemente, tampoco ha cambiado mucho entre el 2018, 2019 y 2020. Pero, sin embargo, igual quise poner la foto de Tiltil, el basurero de Santiago, el basurero también del supuesto Progreso, y también una foto de Quintero del 2019, también una zona de sacrificio hace ya bastante tiempo, ya son 60 años, por ejemplo, de abuso en Quintero, Puchuncaví. Y además de esta terrible crisis de contaminación, por ejemplo, en Quintero, el basurero en Tiltil, también tenemos una tremenda crisis hídrica que está acompañada de un mega saqueo y una mega sequía también en el Valle de la Concagua, y eso pasa en general en todo el Valle de la Concagua, en Petorca, en Putaendo y así en pequeñas comunas se ve un poco más duro. También está una foto del 2020, de este año, cuando en plena pandemia habían más de 350.000 personas que no podían
tener agua, para poder lavarse las manos, para poder satisfacer sus condiciones básicas de higiene. Entonces, a pesar de que todos queremos así el mundo, así lo estamos tratando. Y hemos destruido nuestro planeta de esta manera, teniendo efectos tanto para la naturaleza, tanto para el ecosistema propiamente tal, como también para nosotros mismos. Aquí estamos viendo, por ejemplo, son personas las que viven en Quintil, son personas las que viven en Quintero, y también son personas que viven en Putaendo, y que no cuentan con agua, o que tienen que estar respirando constantemente gases tóxicos, etcétera. Es una mezcla entre los temas ambientales y también sociales. Y lo más terrible, creo yo, a toda esta realidad que ya es bastante oscura, ya es bastante negra, es que las personas que hoy día intentan hacerle frente a esta realidad, que intentan ponerle un freno, decir, ok, esto está mal, están siendo víctimas de amenaza, de persecución, de hostigamiento e incluso de asesinato. Y ahí lamentablemente hay un informe que saca una prestigiosa organización internacional que se llama Global Witness, que una vez al año hace el cálculo de la cantidad de defensores ambientales de la Tierra que han sido asesinados por cada año. Y ellos empezaron a calcular esto en 2012. Lo que ellos han constatado es que de 2012 hasta ahora, esa cifra de defensores ambientales asesinados no ha hecho otra cosa que aumentar cada vez más. Y en particular, si nos vamos tan solo al 2019, 212 defensores de la tierra y el medio ambiente fueron asesinados en todo el mundo. Y lo que es aún más preocupante, sobre todo para las personas que estamos en la charla de hoy día, es que de esos 212, que es el número mundial, 148 fueron en América Latina y el Caribe. Vale decir que estamos en la región más peligrosa del mundo para alzar nuestras voces, defender esta tierra hermosa que hablábamos en un comienzo. Y no tan solo en Latinoamérica, o sea, tampoco hay que mirarlo como una cuestión muy lejana. Esta es algo que pasa también en nuestro país bastante seguido, lamentablemente. Y acá tenemos el caso emblemático, por ejemplo, de Macarena Valdés, una tremenda activista, mujer, mapuche, que se atrevió a levantar la voz y que justamente por hacer esas tres cosas, por ser mujer, por ser mapuche y por atreverse a levantar la voz, fue asesinada hace ya bastante tiempo, el 2016. Ya son 4 años del asesinato de Macarena Valdés. Entonces, y esta, por ejemplo, una frase que decía Rubén Collido hace poco, con quien también conversamos y que nos contaba un poco cómo incluso posterior al asesinato de Macarena Valdés, igual continúan la amenaza, igual continúan los hostigamientos. Y es una realidad que se vive hoy día en el país muy, muy fuertemente. Entonces, cuando uno ve esta realidad y dice, chuta, está todo muy mal, ¿qué podemos hacer? Y es ahí, en ese contexto de crisis ambiental, ecológica, social, humana, que nace el Acuerdo de Escazú, como el primer acuerdo ambiental de toda la región y que busca hacerle frente a esta realidad. Nace en el año 2012 por el presidente Piñera junto con el gobierno de Costa Rica. Inician esta idea, se sientan frente a toda la región y le preguntan, bueno, ¿qué podemos hacer para poder cambiar este panorama? Y dicen, ok, trabajemos en conjunto. Y empiezan un proceso de negociación para escribir el primer acuerdo ambiental de toda la región, y un proceso que se hace a puertas abiertas, con participación ciudadana, donde cualquier persona, por ejemplo, podía ver las negociaciones vía streaming, vía YouTube, donde todavía las pueden encontrar, incluso algunas negociaciones en YouTube, donde podía ver lo que estaba pasando, cómo se estaba escribiendo el texto, y luego también ir haciendo comentarios, sugerencias, ideas también del propio texto. Lo que hizo que fuera un proceso muy participativo y también muy enriquecedor. Por ejemplo, luego vamos a ver un poco más los contenidos, pero por ejemplo hubo un artículo concreto que tiene que ver con la protección de los defensores ambientales y derechos humanos que fue escrito por la sociedad civil, por la ciudadanía, por las ONG, por los pueblos originarios, más que por los propios gobiernos que se propusieron hacer este acuerdo. Entonces, el acuerdo se negoció entre el 2012 y el 2018, y el 4 de marzo del 2018 termina entonces de negociarse el acuerdo, se adopta el texto, todos los países están de acuerdo con ello, y se hace el 4 de marzo no al azar, sino porque justamente es el aniversario del natalicio de Berta Cáceres, también que es una tremenda activista que la podemos ver ahí también en las fotografías. Esta es una foto, por ejemplo, de la propia negociación, donde se puso ahí el cuadro de Berta Cáceres para conmemorar su nacimiento. Y en ese momento se adopta el acuerdo de Escazú. Ahora, en lo concreto, ¿qué es lo que busca este acuerdo ambiental y derechos humanos, que es el acuerdo de Escazú? Busca 4 cosas clave. Lo primero es cambiar un poco la mentalidad de quién debe tomar las decisiones dentro de una sociedad. Si son los expertos, los políticos, los mismos de siempre, quienes deben decidir qué es lo que es mejor para nosotros, para el resto, o son las personas, son los territorios, son las juntas de vecinos quienes deben decidir lo que es mejor para ellos mismos. Se hace ese cambio y el acuerdo de Escazú lo que busca es entonces mejorar y aumentar también la participación ciudadana. Que la ciudadanía, que los territorios, que la junta de vecinos, que las personas comunes y corrientes podamos decidir qué es lo que es mejor para nosotros mismos. ¿Y esto en qué se materializa? Que cuando alguien quiera, por ejemplo, instalar un nuevo proyecto de inversión en el lugar donde yo estoy viviendo, sea en la cercanía,
al lado de mi casa, por ejemplo, si quieren construir una termoeléctrica, cualquier cosa, no llegue la empresa y la instale, simplemente, no llegue y haga, pase, por ejemplo, el sistema de impacto ambiental y llegue y se instale, simplemente, sino que antes de ello me pregunte a mí, me avise que tienen la idea de hacer esto, me cuenten de qué trata, y luego me pregunte si es que yo estoy de acuerdo o no, y además de eso, que haga comentarios, que haga sugerencias, que en el caso, por ejemplo, de que esté de acuerdo, cómo me gustaría que fuera, qué le cambiaría, qué sería diferente, a cambio de qué, etcétera. Entonces, amplía la participación ciudadana, que es un logro muy, muy importante, y que yo creo que, bueno, desde el estallido de octubre hasta adelante, es una de las demandas más potentes, ¿no? Que la ciudadanía sea considerada, que sea tomada en cuenta, que sea parte de los procesos y que no se deje fuera, y no se toman decisiones a puertas cerradas y a falta de la ciudadanía. Pero por otro lado, uno se pregunta, bueno, ¿y la ciudadanía cómo puede participar del proceso así nada más, sin ninguna herramienta, sin saber nada? Entonces el acuerdo dice, bueno, además de darle participación ciudadana a las personas, además de consagrarlo como un derecho y asegurar que se implemente en la práctica, además es importante darle a las personas información, información ambiental que no sea técnica, que no sea un lenguaje que nadie entienda, sino que sea justamente un lenguaje accesible, sencillo, comprensible por cualquier persona, para poder saber qué es lo que está pasando en su entorno. Entonces acá, por ejemplo, el acuerdo de Escazú lo que hace es, además de asegurar la participación ciudadana, asegurar el acceso a la información en dos campos. Por un lado, que existe una transparencia activa, vale decir que, por ejemplo, el Estado, las empresas, emitan cada cierto tiempo, una semana, un mes, un año, etcétera, ciertos informes respecto a la calidad del aire, por ejemplo, lo que está pasando en el entorno de cada población y que esa información luego sea llegada a las personas que viven en el territorio. Y por otro lado, acceso a información pasiva, vale decir que cualquier persona pueda preguntarle a una empresa, preguntarle al Estado qué es lo que está pasando aquí. Y acá hay una cuestión muy relevante, porque si uno lo ve así como a una primera pareciera ser, ok, acá hay otro derecho más que es bien importante, pero en realidad es ultra importante, porque por ejemplo cuando vemos la legislación actual, la legislación chilena, nos damos cuenta que es un traje hecho a la medida de las grandes empresas contaminantes. Y por ejemplo, cuando uno se pregunta ¿quién mide lo que se contamina en Quintero Puchuncaví, en Huasco, en Coronel, etcétera? ¿Quién está midiendo lo que se está emitiendo en esos espacios? La verdad es que quienes miden eso son las propias empresas que lo contaminan. Vale decir, la información es muy poco objetiva y por eso no tiene por qué extrañarnos que cada vez que hay un pic de contaminación, cada vez que hay una intoxicación masiva, justo en ese momento la empresa no midió. En ese momento no estaban todos los cálculos hechos, no sabíamos lo que estaba pasando, y por tanto, por ejemplo, pasan casos pragmáticos como que, por ejemplo, en Quintero Puchuncaví, hace ya 4 años atrás, 2 años atrás, que fue la intoxicación masiva, todavía no tenemos idea cuál fue el material particulado que intoxicó a esas personas. Y mientras no sepamos cuál fue el material particulado que causó eso, entonces muy difícilmente vamos a poder darle una solución. Muy difícilmente vamos a poder legislar al respecto. Entonces la falta de información también es una cuestión muy grave que el acuerdo Escazú busca solapar o darle una solución. Y por otro lado, además de asegurar participación e información, también lo que busca el acuerdo es asegurar el acceso a la justicia. ¿Qué es lo que pasa cuando eh, llega la empresa contaminante, no me transparentó lo que estaban haciendo, no me involucró en el proceso, no fui parte de él? Bueno, entonces debo contar con un acceso a la justicia que sea en igualdad de condiciones y oportunidades que nuestra contraparte. Y esto tiene que ver con que hoy día cuando una comunidad, cuando alguna organización, algún territorio, alguna junta de vecinos, etcétera, quiere hacerle frente a las empresas contaminantes, quiere decir, ok, acá hay una injusticia y quiere denunciarlo, por ejemplo, en un tribunal, se debe enfrentar la organización, la agrupación, etcétera, versus la empresa. Y esto en lo concreto significa el bufete de abogados que protege a la empresa, abogados realmente expertos en derecho ambiental con vasta trayectoria, que varios títulos ahí colocados en la pared, versus las organizaciones, las agrupaciones, las juntas de vecinos que deben depender o de la buena voluntad de alguna organización o de algún estudiante de derecho que quiera defenderlos y así. Entonces, realmente el acceso a la justicia es muy, muy desigual. Y al mismo tiempo, el acuerdo dice, además de todo ello, es importante darle protección a las y los defensores del medio ambiente y de la tierra, que justamente, como decíamos en un comienzo, por alzar sus voces, simplemente por hacerle frente a esta injusticia, están siendo víctimas de amenaza, de hostigamiento y de persecución e incluso asesinato. Entonces el acuerdo de Escazú busca también proteger a las y los activistas ambientales, garantizándole también, o estableciendo 3 deberes del Estado, por así decirlo, que tiene que ver con, primero, que el Estado tiene que prevenir que estas cosas ocurran, que sucedan. Luego, en el caso de que ocurra algo, por ejemplo, una amenaza, algún hostigamiento, etcétera, las personas podamos denunciar eso ante algún tribunal, ante algún órgano, y que esa demanda sea acogida y yo sea protegido. Y eso lo vimos también mucho en el estallido de octubre, donde muchas personas
fueron hostigadas, por ejemplo, por carabineros, por fuerzas especiales, por agentes del Estado, etcétera, y que cuando recurrían a un tribunal y decían, ok, mi vida corre peligro, a mí, no sé, un policía me dijo que me estaban investigando, que me tenían fichado, por ejemplo, que es la frase que ocupan bastante regular, eh, cuando uno va al tribunal le dicen, bueno, no hay nada que te pueda proteger, acá no hay evidencia, no puedes instalar nada que te podamos proteger. Entonces, el acuerdo Escazú también hace el cambio y dice, acá tiene que haber legislación, tenemos que proteger a los activistas ambientales. Y en el caso de que lamentablemente ocurra un asesinato, ocurra algo más grande, es importante entonces que también nos hagamos cargo de ello, investiguemos y encontremos a los responsables. En el caso de Macarena Valdés, como decíamos, una activista mapuche que fue asesinada, por ejemplo, un 21 de octubre fue amenazada de muerte, un 22 de octubre o sea, de agosto, fue asesinada y un 23 de agosto la empresa continuó con los planes. Y pese a que pasó todo eso el 2016, hasta la fecha aún no tenemos idea de quiénes fueron los responsables, aún ni siquiera se logró que el Estado de Chile reconociera que fue un asesinato. O sea, acá la propia familia de Mariana Valdés tuvo que recurrir a peritos extranjeros para que le hicieran las averiguaciones correspondientes para saber que fue justamente un asesinato. Entonces, en el caso de que ocurra algunos tipos de estos hechos, es importante que también tengamos un aparato que nos permita recurrir a la justicia. Entonces, yo creo que por ahí sería el núcleo o lo más importante a grandes rasgos de qué es lo que es el Acuerdo de Escazú en cuestión y por qué también es tan relevante que nuestro país lo firme. Y si uno lo mira hacia atrás, cada uno de estos tres derechos fundamentales que hablábamos en un comienzo, tienen que ver con una cuestión muy sencilla que es luchar contra la desigualdad. Porque hoy día, por ejemplo, en nuestro país podemos contar con una ley de transparencia, una ley donde uno puede pedir información. Pero sin embargo, ¿qué información me entregan también? ¿Es una información accesible, entendible por cualquier persona común y corriente? ¿O una información que solamente un técnico experto en derecho ambiental puede entender? Lo mismo con la participación. ¿Dónde se instalan hoy día los proyectos contaminantes? Se instalan, por ejemplo, en el barrio alto de Santiago o en las periferias de las grandes ciudades o en las periferias también de las regiones. Y también la justicia. ¿Quién puede realmente acceder a la justicia? Entonces, cuando hablamos del acuerdo Escazú, estamos hablando de un acuerdo que busca poner ciertos mínimos, ciertos estándares básicos que el Estado debe respetar para poder vivir más dignamente cada una de las personas y también disminuir un poco la desigualdad que existe en asuntos ambientales. Ahora, todo lo que contempla el acuerdo de Escazú, como ya les mostré recién, ha sido considerado también como el acuerdo por los derechos humanos y el medio ambiente más importante de los últimos 20 años, porque justamente mezcla estas dos cosas que hablábamos en un comienzo, estos problemas ambientales y sociales y de qué manera le damos una solución. Ahora, lamentablemente, pese a que el gobierno de Sebastián Piñera impulsó el acuerdo de Escazú en un comienzo, impulsó la negociación en 2012, una negociación que duró varios años, fueron 6 años de duras negociaciones, donde hubo una participación destacada de Chile junto con el Estado de Costa Rica, 9 reuniones multilaterales donde se trabajó con expertos por ejemplo, de Europa, que habían trabajado en un convenio muy parecido al de Escazú, donde hubo participación de la sociedad civil, reuniones, etcétera. Pese a todo ello, el 2018 el presidente Piñera decide restarse del acuerdo de Escazú con dos argumentos muy poco claros, poco convincentes, que tiene que ver que, por ejemplo, Chile no necesita el acuerdo de Escazú porque todo lo que establece el acuerdo ya está incorporado en la actual legislación, lo que implica decir de otra manera que somos el oasis ambiental de toda América Latina y Caribe y por tanto la firma de este acuerdo no es necesaria. Bueno, sabemos que no es así. Partimos de la presentación hablando, por ejemplo, de Tiltil, de Quintero y de Putaendo, lugares donde justamente no somos el oasis ambiental de América Latina y el Caribe y que justamente la falta de Escazú está teniendo repercusiones concretas en que esos lugares continúen así y aún profundicen incluso en sus problemáticas. Entonces, se han planteado argumentos que en realidad son muy vagos, muy poco convincentes y se ha escondido la realidad de fondo y es que este gobierno igual le complica firmar acuerdos de derechos humanos. Luego, por ejemplo, de las vulneraciones que tuvimos de los derechos humanos en octubre, luego de los hechos que han ocurrido últimamente, y es un poco el argumento que han utilizado hace muy poco, cuando, por ejemplo, se asistió el ministro Álame y la ministra Schmidt a la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara y les preguntaron por qué no firmó el acuerdo de Escazú. También lo que planteaban era que este era un acuerdo que imponía obligaciones al Estado y por tanto ellos no querían someterse a ello. Entonces, bueno, Chile no firmó lamentablemente el acuerdo de Escazú, pero eso no significa que todo esté perdido, porque si bien la fecha máxima para firmar era hasta el 26 de septiembre del 2020, ahora muy poquito,
donde hubo una presión ciudadana muy, muy importante de todos los sectores. Fridays también tuvo un rol ahí muy importante y protagónico en empujar para que nuestro país firmara el acuerdo de Escazú, pese a que el gobierno no quiso escuchar, aún tenemos que hacer cosas, porque pese a su no firma, lo que pasa en Quintero y en muchas zonas de sacrificio del país continúa, más allá de su negativa. O sea, más allá de su negativa, todavía hay niños, por ejemplo, que crecen con plomo, arsénico, etcétera, dentro de sus pulmones, en su sangre, en su cerebro, en Quintero Uchuncaví, y también hay personas que en el mismo Quintero Uchuncaví, por ejemplo, han tratado de oponerse a ello y por hacerlo han sido asesinados. Por ejemplo, el caso de Alejandro Castro, que, dicho sea de paso, ayer también conmemoramos su muerte. Entonces, como estos problemas continúan y el acuerdo de Escazú justamente venía a hacerle frente a esto, no podemos detenernos acá. Tenemos que seguir alzando nuestras voces y reclamando medidas concretas para hacerle frente a esta realidad. ¿Qué podemos hacer en lo concreto? Nosotros, desde la campaña Escazú Chile, que ya llevamos bastante tiempo difundiendo este acuerdo, creemos que las opciones a seguir oscilan entre estas dos ideas. Primero, exigir que ciertos aspectos fundamentales, necesarios, urgentes del acuerdo de Escazú, como por ejemplo la protección de los defensores de la tierra y del medio ambiente, donde no hay ninguna legislación que los proteja, exigir que esas partes del acuerdo de Escazú se transformen en leyes, por ejemplo, y así crear esta especie de leyes de Escazú. Vale decir, como el Ejecutivo, como la moneda, como el presidente, no está dando el ancho ni el basto para poder darle solución al problema de la gente, entonces el Congreso tendría que empezar a tomar un poco ese rol y legislar con medidas concretas para las personas. Entonces, por ahí podríamos apuntar a demandar las leyes de Escazú, que podría partir, por ejemplo, con la protección a los defensores de derechos humanos del medio ambiente, y también luego continuar con otras cosas urgentes, como lo es que en Quintero Uchuncaví, en Huasco y en Coronel, la información ambiental sea manejada por el Estado y no por las propias empresas. Ahora, no podemos conformarnos tan solo con eso, porque el acuerdo de Escazú también implica muchas otras cosas más, no es solamente dar esas soluciones concretas en el corto plazo, sino que también implica un compromiso de Estado, por ejemplo, con los derechos humanos, con el medio ambiente, nos acerca también de la unidad latinoamericana, teniendo en cuenta que podemos empezar a conversar estos temas ambientales de manera frecuente. Por ejemplo, el acuerdo de Escazú, una de las gracias que tiene es que crea una COP, así como la COP25, así como las conferencias de cambio climático donde los países se reúnen a hacerle frente al cambio climático. El acuerdo de Escazú también crea una COP, una conferencia donde los países se tienen que reunir una vez al año para poder negociar y ver de qué manera podemos hacerle frente a los problemas latinoamericanos respecto al medio ambiente. Entonces, como no todo vamos a poder salvarlo por la legislación o por el Congreso Nacional, también es importante exigir ahora la adhesión del acuerdo de Escazú, que básicamente lo mismo que habíamos pedido antes la firma, pero en este caso la adhesión es un poquito más compleja y requiere más presión aún para poder conseguirla. Igual el Poder Ejecutivo tiene harto que decir respecto de ello, entonces es muy difícil que dentro de poco lo consigamos. Por eso nosotros exigimos las leyes de Escazú momentáneamente y tal vez, ojalá, un próximo gobierno que sea un poco más consciente de los derechos humanos y el medio ambiente pueda justamente adherir al acuerdo de Escazú en un futuro. Y con eso me gustaría ir cerrando un poco la presentación para abrir a preguntas, comentarios, etcétera. Y recordando esta idea de que todos vivimos en este mismo planeta común y que más allá de que hay zonas sacrificadas, más allá de que hay personas que luchan continuamente por destruir nuestro territorio común, también tenemos que nosotros dar la vuelta a ello y empujar también las transformaciones sociales y ambientales que nuestro planeta y nuestro país necesita para poder sobrevivir. Claro, bueno, muchas gracias por la presentación y más que nada quizá ahora abrir un poco la conversación también para reflexionar en torno a esto y que no se firmó el acuerdo, yo creo que es sumamente importante. Chile se perdió la media oportunidad de por fin respetar los derechos humanos que tanto violentó. Entonces, siento que sería muy bueno que se genere ahora un espacio de conversación y por mientras vamos a ir respondiendo algunas preguntitas que están. Exacto. De hecho, ya hay La una primera, léela tú. Ya, la primera dice, ¿el acuerdo rige de forma igual para los países que lo firmaron? Sí, totalmente. O sea, el acuerdo... A ver, el proceso es el siguiente. No se me fue a explicar eso. El proceso para que un país sea parte del acuerdo de Escazú inicialmente correspondía a que el presidente de la República debía firmarlo y luego, una vez que lo firmaba, debía enviar el tratado, así físicamente, al Congreso Nacional, donde el Congreso lo discutía, le parecía si estaba bien o estaba mal y luego él lo ratificaba. Que ratificar significa someterlo a votación.
Ya hay 24 países que lo firmaron, vale decir que el presidente hizo el acto de firmar, 24 de 33, estamos hablando de que la gran mayoría de los países de la región lo hizo, salvo Chile, Venezuela, Cuba y El Salvador. Y por otro lado, en la ratificación, por ejemplo, ya hay 10 países que lo han hecho, es un poquito más lento el proceso porque nuestros congresos son lentos, lamentablemente, los diputados, los senadores se demoran en hacer esto, y en ese caso también la gran mayoría fue unánime, vale decir, desde la extrema derecha hasta la extrema izquierda lo hicieron. Y una vez que el acuerdo es ratificado por el Congreso, pasan 60 días donde el país debe estudiar la legislación que tiene al respecto y el acuerdo de Escazú, hacer una comparación y ver de qué manera tiene que mejorar su legislación para estar a los estándares y luego se implementa el acuerdo. Entonces, los países que, por ejemplo, ya tienen las 10 ratificaciones deberían estar en el proceso de empezar a analizar eso. Hay que esperar a que 11 países lo hagan, porque ahí empieza a regir el acuerdo en concreto. Entonces, probablemente Costa Rica, Colombia, México sea el próximo país que ratifique y luego de eso empezaríamos a aplicar el acuerdo en cuestión propiamente tal. Súper, porque ahí había una pregunta también que decía que no entendía muy bien la diferencia entre ratificar y adherirse, pero creo que con lo que explicaste queda más claro. Sí, ahí la diferencia falta con adherir, porque claro, lo primero, lo ideal habría sido la firma de ratificación, que es el proceso normal para que un país pueda ser parte. Y luego los países que quedamos fuera, como Chile, como Venezuela, como Cuba, como Haití, etc., lo que podemos hacer es adherir, que es básicamente mezclar ambos. Es la firma de ratificación, se hace de una, y en un proceso compacto y único, el país adhiere, se suma. Pero básicamente es muy parecido en todo eso. Ya. Yo tengo una pregunta sobre eso. ¿Tú nos podrías contar como de los plazos de ese proceso? Super. El plazo inicial para que un país pueda firmar era desde el 26 de septiembre del 2018 hasta el 26 de septiembre del 2020, plazo que ya finalizó. Entonces ya ningún país más puede firmar. Y para todas las otras cosas, para la ratificación, por ejemplo, para la adhesión, ahí no existe ningún plazo. Porque, por ejemplo, la ratificación, como depende del Congreso, y los Congresos varían según el país, no tiene ningún plazo, y respecto a la adhesión, tampoco. En cualquier momento, cualquier país que haya quedado fuera puede sumarse de nuevo al acuerdo. Claro, mira, aquí hay otra pregunta que dice, ¿cuáles fueron las razones del gobierno para rechazar Escazú? Quizás las razones que dijeron, pero también analizar un poco las reales razones que no se dijeron en cámara, pero que todos estamos conscientes de que son los intereses. Entonces, quizá verlo desde ese punto de vista. Bacán, tenía preparado justo eso. Sí, tengo hasta la continuación del PPT con las razones para no firmar. Vamos mostrándolas, si fueron de las dos principales, y luego podemos tocar una que también fue muy interesante que se dijo al final. La primera razón que se ha dicho para no firmar el acuerdo de Escazú, que se ha sostenido desde el 2018 hasta la fecha, no ha cambiado, es que no es necesario firmarlo porque nuestra legislación ambiental ya es lo suficientemente poderosa, robusta y buena, que no necesitamos de un acuerdo como el de Escazú. Ese es el primer argumento, que yo creo que no hay que darle mucha... No es necesario ser experto para decir que eso no es así. O sea, basta con ver una fotografía como esta para decir, oye, no somos los Asia Ambiental de América Latina y el Caribe y sí que necesitamos el acuerdo de Escazú. Es urgente, es necesario y no comprender eso es no entender Chile, básicamente, no saber lo que está pasando en Chile. Entonces, es el primer argumento que, como les decía, se cae un poco solo. O sea, cuando les decía, por ejemplo, que cualquier persona puede estar amenazada e ir a un tribunal y en el tribunal le dicen, bueno, acá no hay nada que te pueda defender, es justamente porque no está todo incorporado en la actual legislación. Y otro argumento que han utilizado, desde, por ejemplo, más de relaciones exteriores, el canciller alemán, etcétera, es que firmar el acuerdo de Escazú podría traer problemas de soberanía, ¿vale? Básicamente que países como Bolivia nos podrían demandar ante la Haya por firmar un acuerdo como el de Escazú. Esta cuestión es bien interesante porque pese a que hay 400 abogados expertos en derecho internacional que le han dicho al gobierno de Chile, no, eso es falso, y pese a que en la propia Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara, que fue invitado el ministro Alamán, pero él quiso invitar también a la ministra Schmidt, le preguntaron tanto por el tema que la ministra Schmidt dijo, sí, como sin querer, que si sabemos que sabemos que el problema de la soberanía no es real. Y lo dijo 2 veces. Entonces, bueno, se cae un poco entre ellos mismos, pero por si quedan dudas todavía respecto a qué es lo que establece el acuerdo de Escazú establece esto. El artículo, primero hay que entender que el acuerdo de Escazú es un acuerdo por los derechos humanos y el medio ambiente, o sea, de soberanía no tiene nada, y la parte que tiene que ver con otros países tiene que ver con el artículo 11 de cooperación. Y ahí se establece
en el párrafo 1, que los países van a cooperar para poder implementar el acuerdo en cada uno de sus países de la manera más efectiva posible, y que cuando cooperan, cuando se ayudan mutuamente, traten de prestar atención y no olvidar a los países menos adelantados, a los países que le ha costado más avanzar en estas materias, como por ejemplo los pequeños estados insulares, los países en desarrollo sin litoral, etc. ¿Y en qué consiste la cooperación? Eso lo habla en el párrafo siguiente. La cooperación tiene que ver con intercambio de expertos, foros, talleres, programas educativos, de sensibilización, etc. Está detallado en el artículo, en el párrafo 3 que viene después de esto. Entonces, la cooperación siempre está limitada a eso. Tiene que ver con la cuestión de información, transferencia de información, etc. Y que además, pese a que todo eso, también es un tema que no es nuevo, no es no es un artículo que aparece primera vez en el Acuerdo de Escazú y que por lo mismo nos pueden llevar a tribunales, etcétera, sino que es un artículo que se encuentra en otros 12 tratados internacionales que Chile ya firmó y que Chile ya ratificó, incluida, y aquí la que me llama más la atención, la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático, que es justamente el texto que está acá. ¿Y qué es lo que dice la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático? Básicamente lo mismo. Para poder implementar este acuerdo, todos los países van a cooperar, van a prestar especial consideración con los países insulares pequeños, los países con zonas costeras bajas, los países con zonas propensas a desastres naturales, aquí detalla muchísimos, y entre ellos también le traí los países sin litoral y los países de tránsito. Vale decir, no es nada nuevo lo que plantea el Acuerdo de Escazú, una cuestión normal. En el caso de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, es el acuerdo que permite que exista la COP, y básicamente es el acuerdo que permitió que Chile fuese presidencia de la COP25. Entonces no se entiende que Chile sea presidencia de este convenio, que tiene exactamente la misma disposición que Escazú, y lo critique. Entonces son argumentos que no se sostienen. Si quisiéramos darle más vuelta, podríamos decir que el artículo 3 del Acuerdo de Escazú establece los principios, donde establece, por ejemplo, el principio de soberanía permanente de los estados sobre sus recursos naturales y el principio de igualdad soberana de los estados. Es decir, está requete contra asegurado que cada estado es soberano sobre sí mismo y que esto en ningún caso va a implicar ninguna consecuencia ni fallo ante la Haya, etcétera, porque tampoco tiene que ver con órganos internacionales, sino que el Acuerdo de Escazú se centra principalmente en cosas nacionales. Y el último argumento que han planteado últimamente, por ejemplo, sobre todo este señor, que fue subsecretario de Medio Ambiente, del Ministerio de Medio Ambiente, lo que plantea una columna, por ejemplo, en Mercurio, es que es complicado el Acuerdo de Escazú porque eh, establece derechos humanos, establece derechos medioambientales y también hace una mezcla entre derechos humanos y medio ambiente, lo cual al gobierno no le gusta muchísimo. Entonces, por ahí está un poco la mayor resistencia. Y lo otro, el último argumento, porque ya para la Comisión de Relaciones Exteriores dijeron, bueno, hay tanta presión que tenemos que inventar algo nuevo, y se le ocurrió inventar dos argumentos que son muy buenos, que tiene que ver con, uno, que el acuerdo es autoejecutable, y segundo, que el acuerdo es ambiguo. ¿Y por qué yo digo que estos argumentos son muy buenos? Porque cuando una norma es autoejecutable, que es lo que se le critica al acuerdo de Escazú, no, este acuerdo es autoejecutable, implica que su contenido es tan claro, es tan preciso, es tan fácil de entender que cualquier juez, cualquier autoridad puede inmediatamente ejecutarlo, sin preguntarle a nadie, sin mayor interpretación de nada. Entonces uno dice, bueno, el acuerdo de Escazú es peligroso porque es autoejecutable y es tan claro que cualquier juez lo puede ocupar. Y luego se dice, y al mismo tiempo, esa es una falla del acuerdo de Escazú. Otra falla del acuerdo de Escazú es que es ambiguo. Vale decir que su lenguaje es tan laxo, es tan interpretable que no sabemos realmente de qué trata. Entonces, obviamente, son dos cosas que se contraponen mutuamente y uno se pregunta, bueno, ¿cómo diablos la pueden poner como mismo argumento? Pero bueno, esos son los argumentos que se han planteado para no firmar el acuerdo de Escazú. Claro está que, por lo menos yo y nuestro equipo no comparten ninguno de ellos. Claro, sobre todo en el tema de la soberanía, o sea, a la hora de firmar tratados de libre comercio no hay ningún drama porque al final todos afectan en cierto punto de la soberanía, pero cuando son derechos humanos y derechos para sus ciudadanos se quedan completamente callados. Bueno, aquí igual dicen un motivo para no firmar, se dijo el año pasado creo, era que no se podían hacer reservas. ¿Qué tan malo es eso? ¿O es bueno? Como por ejemplo la unidad en la región. Buenísima. Las reservas tienen que ver con eso, tienen que ver con que, por ejemplo, hay una parte del acuerdo de Escazú que a mí no me gusta. No sé, pues yo digo, soy un gobierno que no le interesa la democracia participativa, no le interesa empoderar a las personas. Entonces, el apartado sobre participación ciudadana, yo no lo pongo. Eso es una reserva. Y hay varios tratados internacionales donde se pueden hacer reservas. Pero la gracia del acuerdo de Escazú es que no se puede hacer reserva porque es un acuerdo por los derechos humanos y por el medio ambiente.
¿Y qué implica que es un acuerdo por los derechos humanos? Que básicamente los derechos humanos dicen que son todos interrelacionados, están todos entrelazados y son todos interdependientes. Entonces, básicamente, el Acuerdo de Escazú, por ejemplo, busca principalmente la democracia ambiental, ¿no es cierto? Que es hacer que los ciudadanos puedan ser partícipes de la toma de decisiones. ¿Y qué es lo que dice? Para que un ciudadano pueda participar del proceso, tiene que contar con información para poder hacerlo de manera informada. Y por otro lado, también tiene que contar con mecanismos de justicia para que en el caso de que se le nieguen, pueda recurrir a ella. Entonces, cuando se dice, bueno, es que le podemos poner sacar una parte, por ejemplo, le sacamos la parte de información, ya no podemos aplicar realmente la participación, o le sacamos la parte de justicia, no podemos aplicar realmente la parte de información, y así. Entonces, como son interdependientes, es un acuerdo que no admite reservas, pero sí admite declaración interpretativa, que tiene que ver con que yo veo una parte que no me gusta, que digo que ya está muy interpretable, y le saco, por ejemplo, el concepto, no sé, que dice países sin litoral. Yo puedo tomar esa cuestión y decir, bueno, países sin litoral para mí son los países que no tienen mar, y etcétera. Y así le puedo hacer una declaración un poco más interpretativa. Para mí eso significa esto. Pero más allá de eso, para mí tampoco es ningún problema que se pueda hacer reserva. Está súper bien porque son derechos interdependientes y que dependen del uno del otro para poder ejecutarse. Claro. Ahí en el chat nos dicen entonces que queda clarísimo el por qué no se firmó y también nos dicen que la ministra tiene, ahí se me movió el texto, que la ministra tiene intereses familiares para no firmarla, entre otras. Puede ser, y varias autoridades de gobierno también, me imagino. Sí, así parece. Aprovechamos de comentarle a las personas que están aquí que pueden activar su micrófono si desean hacer algún comentario. Y Seba, no sé si es que quieres seguir compartiendo pantalla, porque si no podemos ver a las personas ahí que estén con sus cámaras activadas. Eso. Por mientras, te leo el siguiente comentario. Dice, se potencia el TPP-11 que atenta directamente a la soberanía ciudadana, pero sí ayuda a las grandes empresas. Los derechos humanos no son prioridad de este gobierno ni tampoco la naturaleza. Sí, de hecho sí. O sea, desde que asumió, por ejemplo, Alamán a la Cancillería, se han firmado, han entrado unos 4 tratados de libre comercio con otros países y marca un poco la prioridad del gobierno. O sea, la prioridad hoy día es abrir Chile al mercado internacional, potenciar la industria externa, etcétera, traer más inversiones extranjeras hacia el país, pero no en darle derecho a las personas, que bueno, es la demanda que llevamos hace ya bastante tiempo reclamando. Claro, los intereses económicos por sobre la vida, como siempre. Bueno, aquí dicen, es una muy buena pregunta esta, en una potencial nueva constitución, ¿podrían incluirse cosas de Escazú o no? No sé si eso ya lo están trabajando. Sí, total, bacán. Apruebo, convención constitucional, eso es lo primero. Sí, totalmente, hay muchas cosas que se pueden recoger del acuerdo de Escazú, yo creo que se pueden sintetizar incluso, como la constitución son cosas más fijas o más amplias. Por ejemplo, el acuerdo de Escazú, la manera, lo que nosotros lo entendemos, lo que más busca, es luchar contra la desigualdad y contra la injusticia ambiental. ¿Y qué significa eso? Básicamente en un derecho, justicia ambiental. Entonces, por ejemplo, puede ser súper útil en la próxima constitución garanticemos el derecho a la justicia ambiental, que no tiene que ver con acceder a la justicia en términos de ir al tribunal, sino que tiene que ver con que se haga justicia en términos ambientales, que las empresas contaminantes no se instalen justamente en los barrios más empobrecidos donde la ciudadanía no tiene herramientas para poder defenderse, sino que realmente equiparemos un poco la cancha. Entonces se puede incorporar la idea de la justicia ambiental, también tiene principios súper buenos como uno que a mí me cuesta mucho decirlo, pero el de intergeneracionalidad, que tiene que ver un poco con por ahí, cómo nosotros trabajamos con las generaciones futuras, cómo pensamos, por ejemplo, planificamos las leyes para que estén acordes y pensando también en qué es lo que viene, las generaciones que vienen de aquí en adelante y qué planeta les vamos a dejar. Entonces, esos tipos de derechos sería súper bueno poder incorporarlo a una próxima constitución, además del derecho a movimiento Claro, social. sí. No solo resguardar el presente, sino el futuro, que es súper importante y es lo que carece bastante en temáticas socioambientales, que no tenemos un futuro digno y amigable con el medio ambiente para las generaciones que vienen. Bueno, no sé si alguien quiere activar su micrófono para preguntarle algo más directamente a Seba o simplemente escucharlo. Creo que también las opiniones son súper buenas. Ver su postura frente al acuerdo Escazú, quizás su análisis. No sé si alguien quiere, se siente cómodo.
O si hay Hola, más preguntas también. Ahí. Hola. soy de una organización que se llama Minga Medioambiental Chile. Hacemos limpiezas de playa y participamos de varias campañas ecológicas acá en la isla. La verdad que, bueno, queda súper claro. Yo quería agradecer nomás porque ahora comprendo muy bien el por qué no se quiere firmar este tratado, pero nada, eso, agradecer porque estos espacios son súper importantes porque hay mucha información volátil donde uno puede leer por todos lados, pero entenderlo de parte de ustedes sobre todo, no sé, da una confianza diferente al entender la información. Así que nada, muchas gracias. Gracias. A ti por asistir también. Eso. ¿Alguien más quiere comentar algo? ¿Qué le pareció la intervención del gobierno al negarse a firmar el acuerdo de Escazú? ¿Alguien siguió quizás en vivo la transmisión? ¿No? Un poco silencioso. Hola, Hola. soy Paula desde Punta Arenas y soy estudiante de turismo y la verdad es que en un ramo que se llama gestión del patrimonio natural hemos estado conversando sobre este tratado de Escazú también y la verdad es que yo encuentro que el medio ambiente en Chile sobre todo siempre se ve lamentablemente con un signo peso por delante, porque por ejemplo en la ley que estamos trabajando ahora en la carrera, la 19.300 de las bases generales del medio ambiente, existen artículos que dicen, por ejemplo, que antes de llevar a cabo algún proyecto que se haga en un ámbito natural, em, se tiene que entregar como un análisis del impacto ambiental. Y ya vemos que Chile está lleno de pesqueras, de industrias que generan un montón de emisiones de carbono. Entonces creo que ahí el gobierno no está respetando esos artículos de la ley. Ese sería Total. mi análisis sobre el medio ambiente, cómo se ve aquí en Chile. Sí, aquí hay alguien de Argentina, dice, hola, saludos desde la Patagonia Argentina, aquí se ratificó Escazú hace muy poco y la verdad sigo sin comprender por qué Chile no firma. Bueno, también hay un aguante de Argentina que está en llamas, Latinoamérica está en llamas, los gobiernos no actúan todavía, así que también yo creo que apañar a nuestro vecino, porque al final somos una misma región y todos tenemos casi las mismas problemáticas, la escasa visibilidad que hay, por eso Escazú también sirve tanto para todo el territorio. Y igual preguntarte a ti, Seba, quizá como, ¿por qué esto se enmarca en el plebiscito? O sea, esta escuela nace por el plebiscito que se viene este 25 de octubre y la necesidad de que la Constitución sea ecológica. Quizás si pudieras dejar como una reflexión de por qué es tan importante que la Constitución sea ecológica, que ampare los ecosistemas naturales, las demandas socioambientales. Bacán, sí, obvio. Yo creo que cuando uno se pregunta por cualquier cosa, cualquier tema en general, no sé, sea el acuerdo de Escazú, alguna ley, una constitución, cualquier cosa, nada nace de la nada. Todo tiene un derivado y que tiene que ver con que hay un problema que hay que atender. Y cuando hablamos de la actual constitución, hablamos de una constitución ilegítima, que es lo que ya todos conocemos, pero también una constitución que tiene muchos defectos, muchos problemas y que impide realmente llevar a la práctica cambios sociales y ambientales que necesitamos a esta altura de manera urgente. Por ejemplo, la actual constitución establece el derecho de vivir en un medio ambiente libre de contaminación. ¿Qué significa libre de contaminación? Esa es la pregunta que todos nos hacemos. Es como, ¿qué diablos es contaminación? Contaminación es la micro, es el Transantiago, es una chimenea. Contaminación es una chimenea de una empresa contaminante, es Quintero, es Ventanas. ¿Qué es contaminación realmente? Entonces, por ejemplo, esa ambigüedad en el lenguaje que tiene la actual constitución y que luego todo eso, de ahí nace luego toda la institución ambiental del país, deriva de ese artículo que nadie entiende realmente a qué se refiere, trae un problema sin duda muy grande que resolver y que también se ha intentado llevar a demandas, por ejemplo, en Quintero, en varias zonas de edificios, donde tampoco se ha podido aplicar realmente en la práctica. Y por otro lado, una cuestión esa como ya,
una entrada, que hay un problema que hay que resolver, por eso, por ejemplo, sería bueno cambiarlo por un medio ambiente sano y ecológicamente equilibrado, que ya pondría un cambio radical. Y por otro lado, hay una cuestión que a mí me choca mucho en la actual Constitución, y creo que todos deberíamos sorprendernos de ello, es que el artículo 19, numeral 24, inciso 11, inciso final, establece, por ejemplo, que el agua tiene que ser un bien de consumo, una cuestión que uno puede vender, transar libremente en el mercado, como quien compra o vende una pelota de fútbol. Es más o menos el mismo rango. ¿Por qué el mismo rango? Porque el artículo 19, número 24, trata exactamente del derecho a la propiedad. El derecho a la propiedad privada, qué personas pueden comprar qué cosas, cómo funciona la propiedad privada en Chile, de qué manera se puede intervenir o no. Y en este caso, el agua, que es un bien común, un bien natural, del cual depende la vida, del cual dependen los ecosistemas, tan básico, tan elemental, hoy día está sujeto a ese derecho a la propiedad, que, dicho sea de paso, es un derecho, el numeral 24 tiene unas 3 páginas, imagínense. Yo conversaba con algunos activistas de medio ambiente, de derechos humanos, que nos decíamos, pucha, que sería bacán que una nueva constitución sea todo lo contrario, que sean 3 páginas de derecho ambiental, 3 páginas de derechos humanos, 3 páginas de derecho a la vida, etc. Pero no, acá son 3 páginas de derecho a la propiedad. Y ese artículo, ese inciso final, por ejemplo, que uno dice, bueno, ya, pero es una cuestión pequeña, o sea, reformémosla, si no, ¿para qué tanto? Les puedo contar que se intentó reformar, no hace 3 años, no hace 2, no hace 1, en febrero del 2020, hace muy poquito, hace un par de meses, se intentó reformar en el Senado. Se propuso un proyecto de ley que contemplaba justamente eso, cambiar el inciso final y cambiarlo por una cuestión que sea garantizar el derecho humano al agua. Cuestión básica, ¿no es cierto? Si uno ve la encuesta de la Mesa Nacional del Agua, se da cuenta que el 99% de los chilenos cree que el agua tiene que ser un derecho humano. Sin embargo, esto fue sometido al Senado, donde, adivinen, 24 senadores estaban de acuerdo con cambiarlo. Y 24 senadores dijeron, sí, el agua tiene que ser un derecho humano y no un bien de consumo. ¿Y qué pasó? La actual Constitución decía, bueno, pero si hay 12, o sea, la mitad, si hay 12 senadores que se oponen a eso, entonces eso no se cambia. Y justamente eso fue lo que sucedió. 12 personas le ganaron a 24 que están a favor de cambiar el derecho de la propiedad privada sobre el agua. Entonces, ahí yo veo muchos problemas que nos dicen, bueno, es urgente cambiar la actual Constitución de la República. No, no es necesario, es urgente. Porque mientras estábamos en pandemia, habían 350.000 personas que no tenían agua. Porque hoy día hay gente que no puede satisfacer sus condiciones básicas de vida, de higiene, de poder vivir, tomar agua, tirar incluso, me cuentan, tirar por ejemplo la cadena del water. Son sacrificios, o sea, cuando uno tira la cadena del water, uno en una casa normal, sin problemas hídricos, la tira nomás, pero en este caso, en las comunas donde hay escasez hídrica, es perder 7 litros de agua, es, ok, voy a perder 7 litros, chao, me quedan, ¿cuánto? 40 para el día. Entonces es muy poco, o sea, ni siquiera tenemos garantizados los 100 litros, tenemos 50 litros. Entonces esos problemas que trae la actual Constitución nos llaman y nos invitan a inmediatamente cambiarla. Y yo creo que ahora el 26, siempre se me confunde la fecha 26, 25, con el acuerdo de Escazú ya todo cambia. Pero en esa fecha tenemos la oportunidad histórica de cambiar eso, por primera vez en la historia. Va a ser la primera vez que las y los ciudadanos vamos a poder decidir realmente cómo queremos que sea la actual Constitución, cómo queremos que sea nuestro ordenamiento jurídico interno. Una cuestión que no ha pasado en estos 200 años de República. Entonces yo creo que es súper importante también tenerlo presente. Yo lo escuchaba también con otras personas que han hablado del tema y que decían que justamente cuando nosotros vayamos a la urna, yo tengo 19, va a ser mi primera vez que voy a votar, y así cada una de todas las personas que tienen 18, que tienen la suerte de votar, porque también hay muchos niños jóvenes que no van a poder hacerlo, porque no hay derecho al sufragio menores de 18 años. Entonces, vamos a ir, no vamos a ir solos, no vamos a ir solamente, no voy a ir yo, Sebastián Menfeld, a votar con mi lapicito azul, sino que voy a cargar el peso de justamente esos 200 años de historia de personas que no pudieron hacerlo. Yo también me preguntaba, no sé, antes, en septiembre del año pasado, decía, no, cambiar la Constitución, imposible, eso no, es realmente imposible, ¿no? Electoralmente o con votos, políticamente no se puede hacer, pero sin embargo el pueblo de Chile lo logró hacer el primer paso. Nos queda a nosotros ahora hacer el segundo paso, terminar esa historia y marcar apruebo y convención constitucional ahora en el plebiscito. Así que daría por Totalmente. Se lo debemos a las personas que vienen y a las personas que ya no están, y que se lo debemos, o sea, tenemos que hacer historia, totalmente de acuerdo. Y me emociona este tema porque
fue mucha la lucha para poder conseguir esto y es el momento de cambiar las cosas, de cambiar la dignidad, de cambiar las cosas, eso, luchar hasta vencer y todo lo que hicimos que tenga resultados y que la constitución ecológica también vaya, no es solo cambio climático, no es solo crisis climática, es un tema social. Es un tema social que afecta la desigualdad, afecta a las personas más pobres, afecta a las mujeres. Entonces, esta es la oportunidad que tenemos, así que totalmente de acuerdo. Y bueno, muchas personas también dejaron sus opiniones. Nati, no sé si quieres leerlas. Y ahí Constanza, a propósito de lo que tú decías, te dice luchar por los que ya no están. Exacto, y yo agregaría también luchar por los que no tienen voz, o sea, los árboles, los animalitos, hay un sinfín de seres vivos que habitan con nosotros este mismo territorio y tenemos que defenderlos, porque ellos no pueden hacerlo. Voy a leer un comentario que hacen acá en el chat. Dice Natalia que aquí en Chiloé está lleno de salmoneras y las queremos fuera. Yo soy de Puerto Montt y sí, en toda nuestra región estamos llenos de salmoneras y de un montón de otro tipo de proyectos. Ahora la destrucción de los humedales, que están como aprovechando de rellenarlos antes de que se ponga como en práctica la ley de humedales urbanos. Hay un montón de problemas en todos los territorios. Nosotros como Fridays hemos hecho catastro con las distintas mesas que están siempre trabajando justamente por todos esos problemas locales. También agregan ahí, dice, es más, si las empresas tienen un seguro y aún no está listo el SEIA, se puede iniciar exploraciones e incluso levantar faenas en el lugar que está siendo estudiado. Cuando la Seremía de Medio Ambiente no entrega la resolución de la evaluación en un plazo de 60 días, sin prejuicio de la evaluación, se les otorga el funcionamiento de las faenas. No entiendo muy bien yo, no sé si alguien quizás puede explicarnos más sobre eso. Eso yo creo que habla un poco de la vulneración que tenemos hoy día en nuestros derechos y cómo está escrita, cómo funciona la institución ambiental en nuestro país. Y como decía uno al comienzo, es una institución ambiental que está al servicio de las grandes empresas contaminantes y no otra cosa. Que el material particulado que se emite en un lugar sea justamente medido por un contaminante es justamente parte de eso, reflejo de ese cheque a la medida que está puesto y que incluso ni siquiera es así de malo a priori, ni siquiera esto, todo lo que está diciendo ahí Ada, por ejemplo, en el chat, sino que además se sigue profundizando en lo malo que es. O sea, hace poco tuvimos un veto presidencial, por ejemplo, que justamente trataba de sacar la participación ciudadana de los procesos de participación, sacar a la ciudadanía de los procesos participativos, que no sean parte, que no sean tomados en cuenta. Entonces, además de lo malo que es, constantemente se sigue luchando para empeorarlo. Yo creo que ahí los ciudadanos tenemos que poner nuestro ojo y seguir luchando, seguir empujando para dar vuelta a lo contrario. Yo creo que el plebiscito también podemos hacer el primer contraataque, por así decirlo, el primer freno, stop y decir, ok, no sigan destruyendo nuestro medio ambiente, tenemos la posibilidad de cambiar la institución ambiental completamente y lo vamos a hacer entre todas y todos. Claro, y justamente ahí dice Ada, la ley de medio ambiente exacto está hecha al servicio de la industria y no del medio ambiente, o sea, es como una ley de la industria en realidad, como que tiene un nombre puesto ahí de decoración casi. Así es. Claro, aquí igual surge una pregunta que dice, ¿Escazú tiene algún apartado que haga referencia a la necesidad de proteger los ecosistemas en general y específicamente alguna idea animalista, considerando que sería buenísimo una constitución que sea ecológica y animalista a la vez? Obvio, todo el rato. Ahora, el acuerdo de Escazú es súper importante que no es un acuerdo que proteja la naturaleza, no es un acuerdo que proteja los ríos, que proteja los bosques, que proteja los mares, que proteja los océanos. No, es un acuerdo para que las personas podamos proteger a los bosques, los ríos, los mares, los océanos, etc. Entonces se concentra única y exclusivamente en darle derecho a las personas, para que las personas con ello puedan justamente hacer uso de ellos en plenitud. Entonces, claro, si uno después quisiera los ecosistemas, cualquier cosa que uno quisiera hacer, participación ciudadana, por ejemplo, se puede considerar informes sobre el ecosistema, que el Estado emita ese tipo de informes y que luego eso pueda ser puesto en juego cuando se evalúa el proyecto de impacto ambiental, etc. Como decía, ya apuntaría. Claro. Sale ahí otro comentario, dice, chicos, chicas,
Si no se firma Escazú, estaremos siempre vulnerables y los derechos socioambientales nunca se tomarán con la seriedad que conlleva. Yo pregunto sinceramente, ¿qué tiene que suceder para que el gobierno firme, o en este caso ya adhiera, ¿cierto? Y le dé la relevancia que conlleva con el acuerdo de París. Estamos muy lejos de cumplir las metas que se propusieron, pero a la hora de proponer el nombre de Chile, en estos acuerdos se agrandan sin fundamentos y con una realidad vacía al respecto. Lo que hablábamos como de los argumentos que no. No se entiende. Yo creo que con el Acuerdo de París hay una cuestión que incluso peor, el Acuerdo de París lo ve como Dios, así como hay que protegerlo. Súper importante, un choque, ¿no es cierto? Cuando Trump, por ejemplo, se fue al Acuerdo de París, todos dijimos, ¿cómo es posible que Trump se vaya al Acuerdo de París? En este caso yo creo que es aún peor, porque Trump no escribió el Acuerdo de París. En este caso Chile sí escribió el Acuerdo de Escazú, que es el primer acuerdo ambiental de toda la región, el acuerdo por los derechos humanos y el medio ambiente más importante de los últimos 20 años. Entonces, acá sí realmente tenemos que estar alertas y preocuparnos de la acción que está tomando nuestro mandatario. Es incluso peor, yo creo, no firmar el Acuerdo de Escazú es incluso peor que la decisión de Trump de salirse del Acuerdo de París. Y bueno, ya no lo firmó, lamentablemente. Es muy triste, es muy lamentable que no se haya podido firmar este acuerdo tan importante, pero sin embargo aún tenemos el derecho y la posibilidad de exigir la adhesión. Y yo creo que, como partía la pregunta de cuánto más hay que esperar de este gobierno, yo no sé si esperar más. Después de todo lo que ha pasado, después de todo lo que han hecho, después de, por ejemplo, la misma semana en la que dijeron no a Escazú, fue la misma semana en la que pusieron este veto presidencial para sacar la participación ciudadana. La misma semana en la que luego le quitaron los fondos a las becas Chile que tenían que ver con el fortalecimiento de la ciencia. Entonces, Exacto. son 3 malas decisiones en una misma semana, yo ya no sé qué más esperar, de verdad. Totalmente. Bueno, acá dice, ojo que en la Comisión de Agua se está legislando el artículo número 6 del Código. Hay que exigir a los senadores los reportes y que están modificando. Claro, los reportes no se dan y no se modifican y ahí entra el Acuerdo Escazú a democratizar el acceso a la información que no es equitativo para todos y todas. Esas cosas a nosotros no nos informan. Bueno, y luchar por los que ya no están, claro. Escazú será realidad, sí, creo que todo un territorio está gritando por el Acuerdo Escazú y aunque no se haya firmado, tenemos la voz popular que es muchas veces más fuerte que todas estas élites de poder, o esperemos que sea más fuerte, ya conseguimos el tema del plebiscito. Claro, y ahí Carolina dice, al final las grandes empresas son las dañinas, o quizás yo diría el poder, la ambición de poder y de dinero que está detrás. Y Escazú nos da la información para saberlo y defenderlo, exactamente. Al final Escazú es una herramienta o una facilidad que nos da como un marco legal para poder actuar. Totalmente. Es un set de herramientas que tenemos, una caja de herramientas muy, muy poderosas para poder defendernos a nosotros mismos y defender a nuestro medio ambiente. Claro. Y Catherine dice, debemos culturizarnos como sociedad en todo ámbito. Y bueno, yo creo que esa también, cierta parte, es la motivación de por qué estamos aquí hoy día en nuestra última semana de clases. Sí, porque no, aunque uno crea que hay estos espacios, no los hay muchas veces, no hay espacios informativos para educar a la población. Una población educada siempre va a exigir sus derechos, entonces por eso es tan importante que existan escuelas de formación o que partas también en tu comunidad. O sea, el mismo Seba yo lo escuchaba decir, dile a tus vecinos de la población qué es el Acuerdo Escazú, por qué es tan importante, por qué lo necesitas, las personas no saben porque no hay acceso a la información y no hay acceso a la cultura. Y de nuevo, el Estado chileno la está negando al no firmar Escazú. Entonces, a mí de verdad me parece tremendamente impactante. De hecho, cuando no se firmó, yo me enojé muchísimo, me sentí muy mal, a mí estas cosas me ponen muy mal. Todos. Que dice, y necesitamos adoptar estándares internacionales más exigentes para las industrias. Manejo de residuos, sí, las industrias hacen lo que quieren en los territorios, entonces súper complicado. Ahí comparten mi dolor también en el chat las personas. Sí, es angustiante que aún sigamos sin la educación ambiental en las escuelas. Bueno, la semana pasada tuvimos justamente el tema de educación ambiental.
Sí. Oye, Yo tengo en una todo duda, así caso, como que el acuerdo ¿ah? Escazú garantiza educación, pero educación así como, no sé, en el currículum o algo así, o no. Sí, justo eso iba a decir, como Ah, si esa es la idea, tiene parte de la información ambiental, por ejemplo, se asegura la educación ambiental y también en la parte de cooperación y colaboración entre los países, también sensibilización, educación ambiental, que yo creo que va más allá incluso del colegio, que va más allá claro. de ponerlo en el currículum, sino que realmente hayan espacios formativos en las calles, donde cualquier persona, cualquier ciudadano, cualquier persona que vaya caminando pueda enterarse de qué está pasando. Claro, y súper importante eso que dices tú, que haya como una cooperación entre los distintos países, porque finalmente, si bien estamos separados, ¿cierto?, por estos límites creados por nosotros, eh, al final el territorio es uno solo. Por ejemplo, no sé, en el sur, la Patagonia argentina y chilena es un espacio y es súper evidente. Quizás en otras partes de Chile, donde la cordillera es más acentuada, no es tan evidente, pero hay otros lugares de América en que es evidente. O sea, aquí es un país y ahí está el otro, pero es un ecosistema. Sí, y tenemos que avanzar hacia esa Latinoamérica unida de una vez por todas. Y sobre todo cuando hay problemas que son comunes. O sea, cuando, por ejemplo, el cambio climático tampoco distingue ninguna frontera. Y le va a llegar tanto a Argentina como a Chile y tenemos que unirnos para hacerle frente en conjunto. Sí, desde Fridays tenemos una frase que hemos estado utilizando que es la crisis climática no está en cuarentena. De hecho, avanza cada día más y peor. Bueno, aquí Catherine, bueno, te dice gracias Seba por entregar todos estos conocimientos. Te he seguido en varias charlas sobre Escazú y los humedales. Sería muy lindo poder traspasar más conocimientos a toda la comunidad para desarrollar valores, ética y las capacidades necesarias para un equilibrio hombre-naturaleza, hombre-mujer-naturaleza. La educación ambiental es la base para formar jóvenes y futuros ecologistas que puedan seguir luchando y haciendo. Ah, mira, ahí está ya, mejor que lo diga ella que lo lea yo. Sí, Catherine, activa tu micrófono nomás. Yo me había embalado. Con la lectura. ¿No? Quizás lo pasó. No sé, lo leo, ¿no? Bueno, te están felicitando también por el medio trabajo. Yo igual lo hago, la escuela también lo hace. La media pega que se sacó en la red de Escazú. Sí. Sí, un tremendo equipo ahí que se sacrificó día y noche, literal. Y no, Todavía están los que dan Lo más pena. sabemos. lo sabemos. Sí. Mira, ahí hay otro comentario. Dice, el problema es que tenemos al mando, ¿cierto, Piñera, a un hombre que es empresario, que su prioridad son las empresas, las industrias. No importa pasar a llevar o acabar las materias primas mientras esté produciendo. Claro. Y bueno, yo agregaría ahí también que tenemos que cambiar nuestro lenguaje también para poder cambiar la realidad y dejar de ver la naturaleza como un recurso, como una materia prima, sino que es el lugar donde vivimos. Y claro, ahí, o sea, las personas que competen estos cargos no tienen absolutamente nada que ver. O sea, medio ambiente con ingeniero comercial no va enlazado. Entonces, buscar autoridades que tengan consonancia con las demandas y que conozcan la realidad. O sea, yo creo que la ministra jamás, yo creo que jamás ha ido a Quintero Puchuncaví, a Huasco, a Coronel, jamás ha visto cómo Petorca sobrevive con nada de agua. Entonces también es súper, el Estado no conoce la realidad. Si la conociera, quizás yo esperaría que sensibilicen para hacer algo al respecto, pero no la conocen. Entonces, por eso esta situación es tan complicada y quizá por eso no firman Escazú, porque a ellos no les afecta. Claro, Claro. salir de la lógica extractivista. Uh-huh. Claro, Mauricio dice ahí, salir de la lógica extractivista y entender a la naturaleza como un sujeto de derechos. Si la conocen, es más fácil hacer la vista gorda. Claro. Dicen. Y Catherine dice, aquí Fridays está dando una gran batalla contra las represas en el río Santa Cruz. La trajo China y son años de lucha en los que aún no se consigue mucho en Calafate, Patagonia. Sí, es impresionante la cantidad de demandas socioambientales a lo largo del territorio nacional.
ahí uno se da cuenta de la necesidad de que haya leyes de carácter socioambiental. Todas las regiones tienen demandas diferentes e igual de legítimas. Exacto. Sí, mira, y dicen, sí, de hecho Fridays cuando sacó su franja por el apruebo, claro, debemos consagrar a la naturaleza como un sujeto de derecho, porque Claro. solo se mira desde un punto de vista económico, la naturaleza me sirve para qué, en vez de decir que tiene los mismos derechos y garantizar los mismos derechos de las personas. Bueno, no sé si ya vamos cerrando, si alguien quiere decir algo más. Yo tengo una pregunta. Seba, tú como activista, ¿tienes alguna vivencia? Porque hablaste de la Maca Valdés, hablaste de Alejandro Castro. No sé si tienes alguna vivencia que puedas contarnos como, no sé, alguna experiencia desde tu vida de activista. Yo creo que es terrible, o sea, creo que es una realidad muy, muy dura que tenemos que hacer todo lo posible que esté a nuestro alcance para poder cambiarla, porque no puede ser, o sea, los activistas en general somos personas que buscamos lo mejor para nuestros territorios, lo mejor para el país, para la región, para el planeta en general. En este caso, por ejemplo, todos los activistas de Fridays son personas que buscan hacerle frente al cambio climático, que básicamente es una realidad que va a exterminar a toda la población. Entonces, es una lucha muy, muy importante y hay que reconocerla, atesorarla, valorarla y protegerla. Y que hoy día no está siendo así. Y yo en lo personal, por suerte, no me ha pasado nada, no he tenido amenaza ni hostigamiento, ni me han perseguido, por suerte. Pero sin embargo, sí hay muchas personas cercanas que le ha pasado. Y tengo gente también dentro del mismo equipo de Escazú, porque el equipo de Escazú también es un equipo muy diverso, ¿no? No es un equipo de personas que estén solamente dedicadas a Escazú propiamente tal, sino que personas que trabajan en muchos ámbitos y que nos confluimos en un mismo espacio y que intentamos cambiar un poco las cosas porque creemos que el Acuerdo de Escazú es justamente ese espacio de unión, ese espacio de confluencia. Y, y ahí en el mismo espacio, por ejemplo, en el mismo equipo de Escazú hay una activista que defiende el derecho humano al agua, que vive en Petorca y que busca justamente frenar el saqueo del agua que lleva años ahí y que ya no da más. Lleva mucho tiempo reclamando por eso, por los 100 litros de agua diarios, etc. Y justamente por hacer ese tipo de cosas, fue perseguida, amenazada de muerte, por ejemplo, y su vida corre peligro, justamente por hacer ese tipo de cosas. A lo largo de la campaña también hemos podido conversar con diferentes activistas. Conversamos, por ejemplo, con Rubén Collido. Ustedes van a conversar también luego con Claudia Arcos, también conversamos con ella. Y la verdad es que es muy crudo la realidad que cuentan, es muy crudo lo que se vive y las consecuencias de intentar cambiar las cosas, las consecuencias de ser activista. De hecho, hace poquito, hoy día en la mañana, veía como a la vez un video de Pepe Mujica, el expresidente de Uruguay, que también me llamó la atención, que él también decía, cuando contaba un poco de su vida, ¿no? Yo intenté cambiar las cosas, estuve preso tantos años, encerrado en un calabozo, y decía, bueno, gajes del oficio, cosas de las personas que queremos cambiar el mundo. Y creo que eso es una realidad que hay que cambiar radicalmente ahora y ya. No puede ser que las personas que intentan hacer de este un mundo mejor tengan miedo, se sientan hostigados y también sean asesinados, que es la realidad que se vive hoy día en Chile, en Latinoamérica y en el mundo. Exacto, ahí Pablo dice, es vital para un real cambio que los supuestos líderes del cambio no sean empresas privadas que centralizan de igual forma beneficios y oportunidades. Necesitamos colaborar y proponer sin dobles intenciones, entendiendo que el planeta es finito y estamos al límite. Saludos desde la corporación Ecopasaporte. Súper. Ahí vemos un letrerito ya. Yo también tengo mi letrerito aquí. Creo que saquemos saben. una foto. Bueno. Sácala tú, yo no sé sacar fotos todavía. Voy a buscar mi letrero. Ya, voy a buscar su letrero. Por mientras, les contamos entonces que el jueves vamos a estar con Claudia Arcos para cerrar la última clase de la Escuela Ambiental Constituyente y que si es que se perdieron alguna clase, si no alcanzaron a verla completa, está todo en nuestro canal de YouTube. Tienen que buscar ahí en YouTube Viernes por el Futuro Chile y ahí está, hay una playlist de todas las clases. Así que... Y vamos a estar hablando con Claudia en el próximo módulo, activista por la defensa de la tierra que fue perseguida, amenazada. De hecho, ella va a ser el testimonio vivo que vamos a tener en el próximo módulo de cómo es ser activista y tratar de no morir en el intento de forma literal.
un crudo relato que vamos a estar evidenciando, así que yo creo que pongamos los cartelitos ya para cerrar y para sacar una foto. No sé Y si, el bueno, si día no quieres sacar sábado su cara solamente. vamos a contarle a las personas ahí mientras activan sus cámaras y todo, que el día sábado tenemos el cierre, Sí. el gran cierre gran. Vamos a tener ahí a Cierre. algunos artistas invitados, Sorpresa. nuestra conversación, va a estar muy entretenido, muy interesante. Sorteo, Hoy tenemos un sorteo el sábado, sí. dándolo todo. Sí, sí, Ya, ¿tú sí, sacas la donde foto? van a participar todas las personas inscritas que ya participaron en todas estas clases. No sé si se ve. Ya, ahí Catalina dice, bien, que va a ver, ya, súper. ¿Estamos listos y listas? Yo creo que sí. Pero se ve bien tu letrero, como que se refleja. Sí, estaba cachando, pero sé que no le, no le veo el ángulo. Ya, pero se hace el intento, se ve ahí como blanquito. Ya, 1, 2, 3. Ya, súper, muy bien. Ahí lo vamos a subir entonces al Instagram y al Twitter también. Súper. Bueno, muchas gracias a todos y todas por estar aquí. Bueno, ahí voy a leer el último que dice, me encantan todas las clases que organizan, es tremendamente inspirador que gente tan joven esté impulsando este tipo de iniciativas, me dan esperanza que las cosas cambien. Obviamente ahí estaremos votando a prueba convención constitucional. Eso. Exacto. Gracias, muchas gracias, Seba, chiquilla. Cuídense mucho para que el Gracias, 25 Seba. tanto. Lleven su Muchas gracias, lapicito. cuídense. Gracias a Seba, gracias a Roberto. Sí. Muchas gracias a todos. Nos Son una buena Ari. Eso, que estén bien. Cuídense Chao, mucho. gracias. Chau. Muchas gracias.